poco a poco les van enseñando a los hijos a hacer las cosas. En ese tiempo, muy probablemente, pero esto que digo, muy probablemente, también tomo en cuenta la libertad de conciencia de los cristianos. Tomo en cuenta la libertad de conciencia. Muy probablemente en ese tiempo es posible, muy probablemente, tocar a los hijos con algo. Es decir, tal vez tocarlos levemente. Voy a hablar en términos genéricos, darles un coscorrón. Esto es en términos genéricos. Yo no estoy diciendo que cómo hay que hacerlo con exactitud, pero estoy hablando genéricamente. Quizás en ese tiempo, quizás darles un pequeño coscorrón. Esto quizás comprendan los hijos por qué no hay que hacer tal cosa. Quizás, ¿ya? Pero esto, hermanos, debe tenerse mucho cuidado porque al lado de eso está la misericordia. Entonces sí se debe tener mucho cuidado hasta qué nivel, ¿no? Y quizás en ese tiempo. Pero si tu hijo ya entró a la etapa de la adolescencia, y esto creo que lo debemos corroborar más con los psicólogos, ¿no? Pero si ya entró a la etapa de la adolescencia, yo creo que si tú tocas a tu hijo o a tu hija de alguna manera intentando, según tú, disciplinarlo, yo pienso que estás haciendo mal. Creo que no es correcto castigar a los hijos de alguna manera cuando han entrado a la etapa de la adolescencia. Mucho menos si ya entraron a la etapa de la juventud. Eso es todavía peor. Pienso que en la etapa de la infancia, hasta cierta medida, pienso que es posible en cierta medida, pero esto desde mi perspectiva significa no lastimar, significa no maltratar, no herir. Yo pienso que si es necesario lo será en casos solamente para puntualizar la verdad. Es lo que dice Proverbios, puntualizar la verdad. Por otro lado, toma en cuenta que está la misericordia, ¿no? Entonces, y por otra parte, toma en cuenta que este Proverbios es más de la cultura judía y para el tiempo de Moisés. No estoy diciendo que no sea palabra inspirada, no estoy diciendo que no sea palabra de Dios, no estoy diciendo nada de eso, no. Pero estoy diciendo que hay que tomar en cuenta que para este momento la sociedad, particularmente la iglesia, hemos recibido ya a Jesucristo. En este tiempo hemos recibido a Jesucristo. Él ya murió por nosotros para este momento. Estamos viviendo en la etapa del Nuevo Testamento y toma en cuenta ahora a Cristo Jesús. El cumplimiento de Moisés llegó en Cristo Jesús. Ahora, si le preguntamos a Cristo Jesús sobre la corrección de los hijos, Él no dio ninguna instrucción. Ninguna instrucción en el sentido estricto de Moisés. No es que no haya dado principios. Él sí mostró principios y mostró particularmente el principio del amor, el principio de la misericordia. Sí lo mostró particularmente y tenemos que ver a Pablo. Pablo sí dijo al respecto algo parecido. Citando a Moisés, dijo a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí mismo dio una instrucción, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Esto es Efesios 6:4. No provoquéis a ir a vuestros hijos, dice. Sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina no significa ahí castigo, significa enseñanza, pedagogía, de hecho. Significa instrucción sistematizada y constante. Y amonestación del Señor, ahí sí pareciera que la amonestación es un poquito más duro, un poquito más, más cerca, pero esa amonestación dice que es del Señor o en el Señor, hablando de Jesucristo, lo que significa que no se justifica ningún maltrato, obviamente, no significa ninguna herida, obviamente, no significa nada de eso, pero sí
muy probablemente, y esto es libertad de conciencia, pienso yo, que sí puede en cierta etapa de los hijos llegar a tocarlos muy brevemente, pienso yo. Y esto depende de las circunstancias, depende de muchas cosas. Hay que considerar la misericordia y la justicia en ambos lados. Esa es mi comentario de forma un tanto resumida y un tanto bastante general. Bien, muy bien fundamentada para nosotros en términos bíblicos, pero por supuesto aquí también hay la libertad de conciencia, que en este caso también nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Que, como dice la Escritura, ser muy cuidadosos del daño que podamos provocar en términos emocionales o en términos afectivos hacia nuestros hijos, sobre todo porque pues sí es bien importante que no lo hagamos mucho menos. Si somos de la línea de decir le doy una nalgadita y con eso como que se detenga porque ya está excedido, si somos de esa línea, pues sí habría que cuidar mucho porque generalmente lo hacemos cuando estamos enojados. Entonces, en el enojo siempre se va a sumar el enojo de nosotros a ese momento y va a tomar una forma que no es la esperada, ¿no? Y mucho menos para generar una relación importante entre nuestros hijos y nosotros. Y eso también es difícil. Es difícil mantener nuestro sentimiento y nuestro enojo y nuestra emoción contenida al momento de dar un manazo o así como dice, un varazo con una varita al niño. Entonces esa parte pues sí es de valorarla, de medirla, porque se nos puede salir de control y entonces podemos hacer un daño importante en términos de que ya vamos a generar una resistencia en los hijos, de tal modo que a veces ya dicen, pues ya, pégame, ya ni me duele, ¿no? No sé si ustedes han oído ese tipo de expresiones. Miguel tiene deseos de participar. Bueno, pues yo al respecto creo que cada ser humano tiene, y según su temperamento, va a practicar o va a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Con sus hijos. Porque muchas veces sí, como se ha escuchado, ¿no? Que hay muchos hijos que a pesar que son muy pequeños, pero sí son tremendos. Y con eso no quiero decir que también hay que darles pues muchas nalgadas, o sea, muy fuertes. Yo creo que también es muy importante que tengamos esa forma de que si tú amas a tu hijo, pues también lo tienes que cuidar. Porque si uno se pasa, entonces ya estamos excediendo la forma de que uno le está llamando la atención. Pero ¿qué forma? Es una forma de agresión. La palabra de Dios dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces yo creo que también de esa manera, repito, que sea, es saludable también darle 2, 3 nalgaditas, pero no rebasar, o sea, la forma, la manera de excederse, sino que pues se las demos que él vea también que uno le está hablando cosas o hechos que está haciendo mal, que no son buenos para su crecimiento, en la forma de que pues posteriormente él va a ser muy desobediente al respecto, va a hacer lo que quiera cuando se le llame la atención de ciertas cosas. Entonces yo creo que cada temperamento de cada ser humano tiene que ver mucho en este aspecto para que el hijo se pueda corregir de la misma manera. Pero ante todo y antemano, creo que la oración tiene que ver mucho también para que nosotros lo pongamos en las manos de Dios y el hijo se siga corrigiendo con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Miguel. Ustedes tienen adelante ya las participaciones, por eso me tardé un poquito porque estaba abriendo los videos. Y ustedes tienen unas participaciones en las cuales vamos a tratar los siguientes asuntos de esta capacitación, y algunos de ellos que hablan sobre los límites, sobre las reglas, precisamente nos van a dar muchas herramientas para que, como ahorita nos lo hacía notar el pastor, con mucha enseñanza, de una manera instructiva, de una manera
amplia la enseñanza a nuestros hijos, evitemos llegar al maltrato y sintamos la impotencia de dar un golpe porque ya no sabemos cómo disciplinar. Entonces, creo que esta parte que ahorita ustedes van a abordar, de alguna forma es como una respuesta a lo que ahorita se comentó, porque justamente entre más herramientas tengamos, entre más conocimiento de cómo controlar o modificar o canalizar positivamente las conductas de los niños, entonces no vamos a llegar a este extremo, ¿verdad? Y esa sería como la parte que sigue en torno a esta clase. En relación a la presentación que yo les expuse en cuanto a la ponencia que les presenté, me gustaría cerrar y saber si hay algún comentario sobre lo que fueron las diapositivas anteriores, alguna opinión antes de que entremos en materia y en particular, Karen, si con lo que ahorita acabamos de comentar podemos ir cerrando mientras, en calidad de mientras, este comentario tuyo. ¿Estaría bien así o hay algún comentario adicional que tú o alguno de tus compañeros quieran hacer? No, muchísimas gracias. Al contrario, creo que esta parte de la amplitud también del conocimiento teológico por parte del pastor, como que hace como tener más claridad del texto, porque habla de que unos eran, bueno, más bien no unos, sino unos son judíos, hablando de ese texto, y nosotros somos mexicanos, ¿no? Estamos en contextos culturales y también tradicionales de forma distinta y aparte, ¿no? La aplicación de las leyes en nuestro país, o sea, eso tiene mucho que ver, es como que te ayuda un poco a entender este texto, porque yo lo leí hace años antes de casarme y siempre como que me, me, me dejaba ahí algo en duda. Entonces, gracias pastor y gracias hermano Miguel. Bien. Sobre la presentación, ¿habrá algo que comentar o damos paso a la siguiente etapa de nuestra clase? Hermano Rubén. Así, adelante, mi hermano. Hermana, yo también les quiero comentar. Ok, sí, hermano Julio. Déjalo. Empieza usted y después nuestro hermano Rubén, por favor. Gracias. Sí, gracias. No. Miren, Proverbios 23, versículo 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, pues porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Eso es lo que nos quiere decir en Proverbios 23, del 12 al 15. Y pues, como dice en el 12, aplica tu corazón a la enseñanza. Entonces, esta es una enseñanza que debemos hacer, no debemos de rehusarnos a corregir. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano Julio. Gracias por compartir un texto tan hermoso que además en la segunda parte es una palabra amorosa hacia un hijo que está recibiendo la instrucción de parte de su padre. Gracias. Si pudieran compartir en el chat las citas bíblicas, eso ayudaría para que las tengamos todos frescas. Sí, adelante, hermano Rubén. Hermana, no sé si está abierto mi micrófono, ¿sí me escuchan? Sí. Bien, hermana, buenas tardes. Mire, al estar escuchando todo este tema que sé que abarca mucho, estuve pensando en Proverbios 22:6, de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pensaba en los tiempos de la instrucción hacia esos niños, porque dentro de lo que ya escuché, que pues procurar ya no dañar a los hijos, pues entonces esto
pues me lleva a pensar que debe de haber un trabajo desde muy temprano con los niños para que pues vayan viendo las consecuencias de las cosas que no deben de ir haciendo, y con diálogos y enseñanzas de Dios, pues puede uno cosechar muchas cosas buenas con ellos, ¿no? Entonces, sí quería preguntar esta parte: ¿desde qué edad podrían ya empezar a trabajar con los niños para hacer una buena siembra y tener una buena cosecha en sus vidas, ¿no? Claro que sí. Es muy importante entender que los niños deben ser educados desde que nacen. Y en muchos casos se ha entendido que los bebés desde el vientre ya tienen comprensión de su realidad desde el momento en que experimentan sensaciones que su propia madre vive. Entonces es muy importante y se ha hecho mucho énfasis a que a los hijos se les bendiga desde el vientre, desde el embarazo, entendiendo que ya son seres vivos, que ya son personas inteligentes, puesto que el primer órgano que Dios nos da en desarrollo, desde que somos en el vientre, es el cerebro. Entonces, es importante que un niño empiece a ser desde pequeño instruido y sobre todo se ore mucho por su vida desde que está en la formación de su cuerpo. Ahora, cuando un bebé ya es bebecito, pues se nota de inmediato cuando el niño comprende y tiene una inteligencia sobre las cosas que hace. Incluso cuando ellos ya, cuando son muy pequeñitos, muy pequeñitos, solamente podemos, por ejemplo, si van a pegar, podemos detenerles la manita. Y ya con el hecho de detenerles y hacerles que no, ellos van entendiendo que no está bien su comportamiento. Y son tan inteligentes que realmente se sorprenden y hasta ponen la carita así como de susto cuando uno les evita ciertas situaciones o les detiene la mano para que no se caigan, etc. El pastor va a dar también un comentario al respecto. Adelante, pastor. Gracias. Dos cosas nada más que quiero agregar a este respecto. Primero, hay que entender, amados hermanos, y tiene mucho sentido la inquietud de ustedes, es natural su inquietud, porque se ve desde diferentes perspectivas. Primero, la perspectiva paternal. Eso es lo primero que se ve y está bien, la inquietud de la perspectiva paternal. Segundo, sí se debe tomar muy en cuenta la perspectiva psicológica, por supuesto que sí, pero la psicología no es la única norma para criar a los hijos. Por eso es que se debe tomar en cuenta la perspectiva teológica, pero la teología tampoco es la única norma para criar a los hijos. Quiero que lo tomen en cuenta, ¿sí? Todas las estructuras normativas, todas las estructuras son expresiones del reino de Dios y deben conjuntarse mutuamente para expresar nuestro amor e interés por los hijos, ¿ok? Por eso es que para juzgar este caso no basta la psicología, pero es de suma importancia para regular. Tampoco basta la teología, pero es principio bíblico, ¿ya? Para dar dirección. Pero también aquí entran aspectos sociológicos, entran aspectos fisiológicos, sensitivos, ¿ok? Entonces, por eso entra el aspecto paternal, que es totalmente correcto. En el aspecto paternal, quiero decir lo siguiente, hermanos. Es importante decir, los padres no son dueños de los hijos. Tomen en cuenta eso. Usted no es dueño de su hijo. Es que es mi niño. Sí, claro que lo es, porque te lo dio el Señor.
pero el dueño absoluto es Dios. Él es el dueño absoluto de tu hijo o de tu hija. Por esto, obviamente la psicología estudia muy bien y está bien que estudie el proceso de enseñanza particularmente sensitivo desde cuando las madres están, todavía están embarazadas. Es correcto, pero yo sí quiero hablar sobre cuando ya no debemos tocar a los hijos, y es por eso que lo dije al principio. Cuando ya no debemos hacerlo, cuando estos ya son capaces de entender racionalmente las cosas. Ese es el punto, cuando ya son capaces de entender racionalmente las cosas. Y entonces, por eso les decía, si tu hijo ya entró a la adolescencia, ya creo que pasó el tiempo en que pudiste tocarlo si es que tenías que tocarlo con temor y temblor. También toma en cuenta que eres representante de Dios ante tus hijos, por eso tienes que, como padre, tienes que tomar el modelo de Jesucristo, ¿ok? Tú tienes que tomar el modelo de Jesucristo, pero cuando ya es grande ya no lo toques, por favor. Pero pastor, ¿qué va a pasar si mi hijo ya tiene 15 y mira, quiere hacer su voluntad y yo le dije que se cuidara y mira lo que está haciendo? Para esto está el consejo, para esto está la enseñanza. Pero no me hace caso. Perfecto, no te preocupes. El Señor que es dueño de tu hijo se va a encargar de él. Tómalo en cuenta, se va a encargar de tu hijo porque él es dueño absoluto. ¿Ok? Tú hiciste lo que tu administración correspondió desde pequeño, lo que tu mayordomía correspondió desde pequeño. ¿Ok? Pero hay otras formas de disciplinar y direccionar a los hijos, por supuesto que sí, hay otras formas, muchas de hecho, muchas, depende de las circunstancias y así sucesivamente. Y para eso entran las otras disciplinas, por supuesto, la pedagogía, la psicología y así sucesivamente. Y la teología también, definitivamente, claro. Pero sí, quería puntualizar esto. La psicología no es absoluta para decir es que esto va a ser. No, 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 no. Tampoco lo es la teología. Tenemos que conjuntar todas las disciplinas del reino de Dios. Sí. Y sobre todo entender desde nuestro papel como consejeros bíblicos que nosotros le vamos a dar siempre una relevancia a la palabra de Dios y a la presencia del Espíritu Santo en todo proceso de corrección y aprendizaje. Por eso nosotros cuando nos ponemos en manos de Dios para aconsejar a alguien, sabemos que Él es el que va a hacer la obra, no nosotros, aunque tengamos un conocimiento muy amplio. No somos nosotros quienes vamos a cambiar la perspectiva, la forma de ver la vida de las personas. Solo Dios es el único. Entonces, la oración desde muy pequeños, el estar poniéndolos en manos de Dios desde muy pequeños, va a ser una clave del éxito para un padre que tiene ese acierto para con sus hijos, como dice la Escritura, criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor es el camino correcto. Clau tiene la manita levantada, Clau. ¿Sí, Clau? ¿O querías participar, manita, o ya hasta te ganamos tu participación? Sí, hermana, tantito. Adelante. En esta parte, en cuanto a la disciplina, en algún momento yo recuerdo que estaba confundida, recién empecé a conocer de la palabra, porque yo decía, bueno, ¿qué pasa con esta parte, no? ¿Le pego, no le pego? Ajá. Sin embargo, se me quedó algo muy grabado que en su momento platiqué precisamente con el pastor y él me comentaba que es muy importante tener en cuenta, claro, disciplinar cuando obviamente tú ya diste una oportunidad, 2 oportunidades, a lo mejor 3 oportunidades y a lo mejor tu hijo no logra entender lo que esperas de él, ¿no? Y algo que me remarcaba mucho, me decía, tú puedes tomar quizá una varita, ¿no? Pero antes tú hablas con él y tú le explicas el por qué lo vas a hacer.
¿no? A lo mejor le puedes, no sé, bajar el calzoncito y le das 1, ¿no? Pero nunca tiene que haber contacto físico directamente, ¿no? De tu parte hacia tu hijo. Que esto es algo muy importante y que lo he llevado a la práctica y creo que ha funcionado bastante. No sé, sería a lo mejor como lo que a mí me ha funcionado, ¿no? El que no haya contacto directamente. ¿Por qué? Porque esto a futuro genera muchas consecuencias, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería comentar, hermana, nada más que esta parte, que es más importante. Claro, y sobre todo ya de una persona como tú que lo vivió y lo aplicó de esa manera, es muy válido y se te agradece que puedas compartirlo, porque realmente todos hemos vivido experiencias distintas con nuestros hijos y como dijimos en la presentación que recién terminé de mostrarles, pues hay cosas en las que sí hubiéramos querido hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Hubiéramos querido tener el conocimiento, la preparación o la instrucción que ahorita estamos recibiendo. Hay quienes sí la están adquiriendo en este momento. Es una gran bendición que ahorita estén contando con esas herramientas. Pero por otro lado, pues tenemos también el reto de que cada uno de nosotros sea multiplicador de esta información para los demás y que además, como hace ratito el pastor, cuando él hablaba en su exposición, en su participación, él hacía hincapié y decía algo muy importante, que también tenía que entrar de por medio la conciencia de cada uno de nosotros, y mi esposo hablaba del temperamento, del asunto del temperamento, y yo hablaría también del propio temperamento de cada niño, porque también es muy importante ver esa parte. Hay niñitos que son muy obedientes y con poquito que se les llame la atención, su temperamento pues es así, es muy sensitivo, es muy sensible y pues rápidamente hacen caso. Pero hay otros niñitos que son muy inquietos, muy traviesos y que no por eso se les va a golpear, sino al contrario, no es una justificación. Más bien es un niño que necesita mayor enseñanza, mayor atención, descubrir qué le está faltando, porque es que no quiere entrar a escuchar, porque no logra concentrarse en lo que se le pide. Y bueno, ese sería como mi comentario para hacer el cierre del tema que acabamos de ver. Sí, ahorita te doy la participación, pero sí me interesaba hacer el cierre de mi ponencia, porque justo estoy queriendo ya cerrar ese capítulo y entrar con ustedes a los videos, porque de hecho los videos tratan toda esta situación. Entonces no quisiera que fuéramos tan repetitivos antes de que cada uno de ustedes tenga su oportunidad de compartir, porque se les pidió que cada uno presentara sus respuestas y vamos a ir viendo los videos. Y en este caso, pues sí quisiera que pudiéramos entrar en materia, que no se gastaran sus ¿cómo se dice? Sus armas antes de tiempo, porque ya vamos a entrar y justo ustedes son los que van a tener esas participaciones y ahí pueden seguir externando de acuerdo a los videos que vamos a recapitular y a analizar juntos. Ahí van a poder seguir exponiendo sus puntos de vista muy personales. Entonces a mí sí me gustaría poder ir cerrando, sobre todo porque ya vamos con el tercer tiempo de grabación y vamos tenemos 4 minutos, entonces voy a dar la palabra a mi esposo y si me permiten después de eso ya entramos otra vez, vamos a volver a reconectarnos para entrar al primer video que vamos a ver del día de hoy. Bueno, pues sí, yo creo que referente a lo que es el tema sobre los hijos, que es la disciplina, yo creo que también, o sea, sin embargo, la corrección no matará a nuestros hijos, sino que nos previene de las imprudencias que sí les puede ir mal. Yo creo que pues debemos también de ver los pros y las contras en la situación de la familia, porque si también nosotros nos pasamos, ya es una cosa que pues los hijos van a volver más rebeldes. Yo creo que debemos de hacer las cosas congruentes como Dios nos manda y todo marchará de la mejor manera posible. Sí, gracias. Bien,
como que hace ratito tuve la impresión que alguien estaba para participar, no sé si omití la participación de alguien que le haya dejado con las ganas de hablar. Y sin, Hermana. sí. Soy Karen. Sí, hermano. El hermano Rubén había dicho que más o menos en qué edad se le podía empezar a decir que estaba, por ejemplo, bien o mal en cuestión de su comportamiento. Entonces, en algunos términos psicológicos, algunos teóricos nos mencionan algunas edades que son, por ejemplo, entre 2 y 3 años, y otros, como usted bien lo mencionaba, decía que desde los 0 a 2 años, ¿no? Desde que uno ya está en el vientre, uno escucha, uno siente, pero recuerdo que también en alguna ocasión decían, ¿no? Que hasta los hijos se les tiene que condicionar en esta parte de en qué momento te voy a dar de tomar pecho, ¿no? Porque no todo el tiempo me puedes estar pide y pide, pero más o menos como para aclarar la idea, más bien la pregunta que el hermano Rubén decía, es entre los 2 y 3 años aproximadamente, pero es el promedio que marca la psicología. Sí, como bien decías, Karencita, hay teóricos en distintas direcciones. Siempre cada teórico va a manejar una postura diferente, pero todo tiene que ver con la edad. Incluso pusiste un ejemplo de los bebés que están mamando y que no pueden dársele el pecho a cada rato porque también la madre necesita sus propios tiempos de descanso, ¿no? Y esto me parece importante marcarlo porque ahora se vive eso desde algunas corrientes también, donde dele pecho a la hora que él quiera, ¿no? Y entonces las madres a veces no tienen tiempos de descanso, hay mucho desgaste físico, no duermen y el niño se vuelve muy exigente en términos de que quiere disponer de la mamá a la hora que sea, ¿no? Entonces hay corrientes, hay posturas, pero el niño es un ser inteligente. Y partiendo de eso, tendríamos nosotros que empezar a corregir de acuerdo a su edad. O sea, desde el momento más corto y de acuerdo a su edad. Y cuando dice Karen 2, 3 años es porque el niño ya escucha y comprende palabras. Pero antes de palabras, el niño escucha y comprende nuestras reacciones, nuestros gestos, el que no se le dé algo, todo eso ya lo comprende. Entonces, todo de acuerdo a su edad, ¿no? Ese sería como mi comentario. Y bueno, pues vamos en este momento a cerrar para poder entrar a la siguiente etapa. Les invito a que tomen 5 minutitos por si tienen que ir al baño a tomar agua, y en esos 5 minutitos yo empezaré otra vez a conectarlos en la siguiente etapa.